Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. El acto de hoy, que está organizado por la coordinadora, nuestra coordinadora estatal de solidaridad con Cuba, tiene como finalidad un poco que sepamos y nos enteremos de cuál es el fin y cómo son todas las reformas económicas que se han estado llevando a cabo en los últimos años, sobre todo últimamente allí en Cuba. Yo voy a hacer simplemente una introducción que espero que no dure mucho, y después hablará Elena Smolet, que es licenciada en Economía por la Universidad de Holguín, si me equivoco en algo, por ejemplo. Doctora en Ciencias Económicas, graduada de la Universidad de La Habana y con numerosos cursos de posgrado. Ha sido profesora auxiliar en la Universidad de La Habana y desde 2004 hasta 2010 profesora de la Universidad de Holguín. En la actualidad es consultora del Centro de Estudios de la Economía Cubana y concentra su quehacer científico en el análisis de políticas y la gestión gubernamental en Cuba. Todo bien. Bueno, yo, como mi compañera va a hablar sobre las reformas, implícitamente sobre las reformas que se están llevando, yo lo que quería un poco, para situar a los que no tengamos tanto conocimiento de lo que es la realidad cubana y todo el modelo cubano, situarlo en un contexto y sobre todo situarlo y compararlo con la realidad de España, ¿no? Para hacer esto, pues voy a empezar por el principio, que es el título, ¿no? Es decir, ya el título del cartel, que supongo que todos hemos visto, dice el modelo cubano ante el capitalismo, ¿no? Ese título y sobre todo ese ante que sirve de nexo, ya plantea un enigma para todo el que lo lee, plantea un enigma para el receptor que es una cuestión de vital importancia y sobre lo que va a descansar todo lo que hoy se va a hablar, que es de qué forma se sitúa el socialismo cubano ante el capitalismo, y a lo cual yo le quiero añadir de qué forma se sitúa el actual modelo capitalista español ante el socialismo cubano. Bueno, para empezar y para introducir y ponernos en un contexto, tendremos que hablar de lo que es la revolución cubana y los logros que esta revolución ha tenido, ¿no? Es decir, Cuba es hoy y lleva siendo durante mucho tiempo una antorcha de esperanza para todos los revolucionarios, para todos los trabajadores, de una esperanza, de una posibilidad que no se puede romper porque está implícita en las propias condiciones materiales de toda la humanidad, ¿no? Si algo ha caracterizado este pueblo y esta revolución ha sido la capacidad imaginativa y de reacción que ha tenido ante todos los bases, ante todos los impedimentos que han surgido tanto interna como externamente, ¿no? Desde el mismo momento en que la revolución, que se inicia como un proceso de liberación nacional y se transforma por el impulso y por la fuerza del proletariado cubano con su reflejo político, que es el Partido Comunista, en un movimiento de conquista del socialismo, los intentos a nivel económico por llevar esta conquista del socialismo a buen puerto han sido variados, ¿no? Es decir, la primera estrategia se basaba principalmente en la industrialización acelerada a partir de la industria pesada, en la diversificación agrícola y la sustitución de importaciones por productos nacionales, ¿no? En 1973 se toma
un viraje en el desarrollo hacia una producción agrícola azucarera, ¿no? No se cumplen tal cual todos los planes de producción, sin embargo sí que se vive un desarrollo económico y social muy grande entre 1971 y 1975, con cerca de más del 10% de crecimiento anual del producto social, ¿no? Toda esta serie de cambios cuantitativos que se van viviendo en Cuba a raíz del triunfo de la revolución se transforma en un gran salto cualitativo, que es la segunda ley de la reforma agraria, mediante la cual se reduce la cantidad de tierra que puede estar en propiedad privada y el resto es nacionalizado a favor del Estado, que en adelante dispondría el 70% de la tierra. Pero este desarrollo económico que vive Cuba hay que situarlo y hay que calificarlo realmente como una labor de titanes, casi de héroes épicos, teniendo en cuenta que mientras que aumentaba la cantidad de superficie cultivable, la flota mercante, la captura de pescado, la producción de cemento, de calzado, aumentaba a su vez la necesidad de defensa ante las agresiones imperialistas y ante toda la actitud terrorista de los Estados Unidos, ¿no? Si este desarrollo económico fue ejemplar, más ejemplar aún creo que fueron todas las conquistas sociales que ha traído la revolución, ¿no? Es decir, como decía Fidel, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla, ¿no? Y yo creo que Cuba es el ejemplo perfecto de que tembló tanto que tiró hacia atrás todas las lacras que traía la dictadura de Batista y el control del capital financiero estadounidense. En un pueblo con cerca de 1 millón de analfabetos y 600.000 niños sin escuela, el socialismo consiguió erradicar en 1961 el alfabetismo mediante las campañas de alfabetización en las cuales participó masivamente todo el pueblo cubano. Se sustituyeron los viejos cuarteles militares por escuelas, triplicando la cantidad de maestros rurales. Se creó el Consejo Nacional de Cultura, se fundó la Escuela Nacional de Arte, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica. En 1975 Cuba disponía de cerca de 117 bibliotecas y 29 museos y llegó a producir cerca de 35 millones de ejemplares de libros. Y a todos estos logros culturales además se le suman la cantidad de logros a un nivel médico, a un nivel de sanidad, ¿no? Es decir, en 1958 existía un solo hospital en territorio, un hospital rural en el territorio nacional, y en 1975 ya había 56 y 118 dispensarios. En pocos años, y a pesar del bloqueo que sufre Cuba, y a pesar del terrorismo y de todas las intentonas por tirar abajo la revolución, este modelo había logrado una educación de todos, íntegramente pública, de enorme calidad y una total protección ante cualquier enfermedad, siendo el país con el mayor número de médicos por habitante. En este momento se produce algo que yo creo que marca bastante todo el proyecto cubano, que es la caída del bloque socialista, ¿no? Es entonces cuando la revolución siente la necesidad de cerrar filas en torno a sí misma, cuando la revolución tiene que cavar una trinchera y resistir ante el imperialismo para no caer. El problema es que en una sociedad socialista que está concebida como una transición, como un periodo temporal de avance hacia el comunismo, el estancamiento, entre comillas, podríamos decir, que supone este atrincheramiento, supone a su vez una atrofia de la acción permanente que debe caracterizar las políticas del Partido Comunista, supone un parón en el avance progresista y en el cual toda la movilización de las fuerzas sociales tienen que ser frenadas y organizadas para la resistencia. La historia nos enseña cómo las fuerzas humanas empujan siempre hacia la conquista de un nuevo escalón histórico. Como decía Dimitrov, la rueda de la historia gira y gira siempre hacia la conquista del comunismo, ¿no? Lo hacen en lucha de clases, y cuando una sociedad es incapaz de ascender un paso más hacia ese reino de la libertad es cuando empieza a oxidarse. Pero no hay que confundirse, porque las razones por las cuales se produjo un paro, un freno en el desarrollo cubano no son ni mucho las mismas por las cuales el actual modelo capitalista español, por ejemplo, es totalmente caduco. Es decir, las relaciones de producción socialistas son más jóvenes que nunca. La diferencia se basa en que en esta sociedad, en la sociedad capitalista, para poder progresar tenemos que destruir
la infraestructura y la superestructura capitalista. En Cuba, para poder progresar, se encuentran en un momento en el que tienen que resistir, pues están prácticamente aislados, una única isla frente a la fuerza imperialista, ¿no? Esta complicada situación económica que impide que la ley del desarrollo armónico planificado en un momento deje de tomar lugar mediante la ayuda de un país más avanzado a nivel industrial, como eran los países de la URSS, Cuba se encuentra ante la tesitura de tener que dar un viraje para poder resistir, ¿no? Tiene que desarrollar los sectores claves de la economía con el fin de poder conservar su modelo de distribución, el modelo socialista, y a su vez resistir ante el imperialismo. Es decir, en Cuba se encuentra en una tesitura que ya fue prevista por los clásicos hace mucho tiempo, que es que o hay un levantamiento revolucionario en otro país, especialmente imperialista, que pueda ayudar económicamente a la isla, o se desarrollan los factores productivos mediante las formas que se puedan, ¿no? Esto plantea unas cuestiones, que son cómo desarrollar las empresas y los sectores atrasados de la economía cubana sin al mismo tiempo permitir el desarrollo de la burguesía nacional y la inversión del capital extranjero, y cómo simultanear el desarrollo de las regiones junto al desarrollo del poder centralizado en una época de guerra y acoso del imperialismo. Y son estas las cuestiones, dos cuestiones que tenemos que tener en mente continuamente, las que enlazan con las últimas reformas dadas. No quiero extenderme mucho más, pero sí es verdad que antes de hacer esta charla, he hablado muchas veces con muchos camaradas, con muchos compañeros, sobre las reformas económicas, y siempre sale una comparativa con respecto a la NEP que se llevó a cabo en Rusia a inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, antes que nada tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad del pueblo cubano, cuál es la voluntad del gobierno cubano con estas medidas, ¿no? Es decir, si entendemos la voluntad como una conciencia activa de la necesidad histórica, como protagonista de un drama histórico y real, es decir, en el sentido de la creación de una voluntad colectiva de todo el pueblo cubano, podemos afirmar que la voluntad es la conquista del comunismo, ¿no? Porque solo el análisis histórico del drama cubano nos puede dar esa respuesta. Entonces, si la voluntad colectiva es la del comunismo, estas reformas tienen un doble carácter que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, necesarias por la situación cubana, y en segundo lugar, peligrosas en algunos aspectos. Sobre la NEP, que he empezado diciendo con esta comparativa, Lenin decía lo siguiente, voy a citarlo textualmente: no basta con ser revolucionario y partidario del socialismo o comunismo en general. Es necesario saber encontrar en cada momento el eslabón particular al cual hay que aferrarse con todas las fuerzas para sujetar toda la cadena y preparar sólidamente el paso al eslabón siguiente. En el momento actual, ese eslabón es la reanimación del comercio interior, regulado, orientado, con acierto por el Estado. El comercio, he ahí el eslabón de la cadena histórica de acontecimientos, de las formas de transición de nuestra edificación socialista en 1921 y 1922, al cual hay que aferrarse con todas las fuerzas. Es decir, yo creo que hay una comparativa muy grande entre las palabras que aquí dice Lenin y la situación actual cubana. La NEP, para explicarlo un poco para aquellos que no sepáis lo que fue, planteaba una serie de medidas como la creación de cooperativas de trabajadores, el arrendamiento de tierras y algunas fábricas y el comercio, con el fin de afianzar la alianza obrero-campesina, al mismo tiempo que se desarrollaban los factores productivos, con la vista puesta siempre en la total centralización de la economía. Es decir, esto implica la producción y el intercambio de mercancías a un nivel en que la propiedad privada o individual es únicamente de los medios de consumo, puesto que en el socialismo no se puede comerciar con estos medios de producción, con los medios de producción, que siguen perteneciendo al Estado obrero, es decir, al conjunto del pueblo trabajador, como sucede en Cuba. Lo que la NEP plantea es que en un momento determinado, no como consecuencia de ningún tipo de capricho, sino como consecuencia de una ley económica necesaria en ese momento, se plantea la ligación entre la economía industrial y campesina, esta ligación que solo es posible mediante el comercio.
y mediante la ley del cambio de las mercancías, ¿no? Del valor de cambio de las mercancías. Esto quiere decir que se suprime la propiedad privada de los medios de producción, que es la base de toda economía socialista, pero no se suprime así la producción mercantil, que pasa a permitir el intercambio en base a un proyecto dirigido hacia las grandes masas populares. Es decir, de forma que la producción mercantil, el intercambio de estos objetos de consumo, sirva durante un periodo de tiempo, es importante recalcar este periodo de tiempo, a la sociedad socialista sin pasar por ello al capitalismo. Es decir, un intercambio, una mercancía que desarrolle el carácter monetario sin propiedad privada de los medios de producción y sin poder mercantilizar con estos, sin permitir la acumulación y la concentración del capital, ¿no? Un intercambio que permita contribuir al desarrollo reduciéndose a los objetos de consumo personal. Eso es la NEP. Y en cierta parte están muy relacionadas con las reformas tomadas que después mi compañero explicará. La cuestión está en cómo enfrentarse a estas medidas. Es decir, si como un paso necesario y transitorio hacia la conquista total de la economía socialista o como un retorno hacia la pequeña y mediana producción que permita el retorno de la producción capitalista, que es como lo entendía Bujarin en la discusión en torno a la NEP y después Khrushchev, ¿no? Es decir, todo comunista sabe, porque ya lo dijo Engels, ya lo dijo Marx, que en el momento en el que se toma el poder, en el momento en el que la clase obrera y los sectores populares toman el poder, el socialismo se basa en socializar los medios de producción y en el fin de la producción mercantil. Entonces, es importante que los países como Rusia en su día, que lo tuvo en cuenta, y como Cuba en la actualidad, tengan claro que en el momento en el que esta forma de intercambio ya no sea necesaria, hay que declararle lo antes posible y de la forma más pacífica que se pueda la guerra al pequeño capital surgido de esta y a las posibles desviaciones que han surgido de estas, como pasó en Rusia, ¿no? Bueno, además de esto, además de lo que es puramente económico, yo creo que hay otro factor que hay que tener en cuenta, y es que todo germen de capitalismo que hay dentro de una sociedad socialista, como decía Lenin, crea a su vez un pensamiento capitalista. Es decir, la conciencia es el reflejo de la naturaleza en la mente humana, y por tanto, si hay un germen de capitalismo, creará cierta conciencia capitalista. Y es en esto donde tiene que tener una vital importancia el Partido Comunista, el partido de vanguardia de toda la clase obrera cubana, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, es necesario que el partido se configure en todo momento como un partido joven y de avance, ¿no? Un partido que sea capaz de llevar hasta último término no solo las reformas económicas, sino a su vez una reforma intelectual y moral que permita que en todo momento se asegure el proyecto revolucionario y la lucha contra el imperialismo, ¿no? Es necesario un partido que, como decía Gramsci, sea al mismo tiempo organizador y expresión activa y operante de la lucha contra el imperialismo y la conservación del modelo socialista. Es decir, un partido que no cese, por mucho que esté en el poder, de su labor de agitación, de su labor de propagación, que no se estanque y que sea capaz en el momento determinado cambiar ese momento de la concesión por el momento de la lucha. Es decir, solo un partido monolítico y flexible en la táctica puede asegurarse de que esta trayectoria de lucha llegue a buen puerto, ¿no? Un partido que sea, como Fidel hablando del Che, que tenga las ideas claras, tan claras como las aguas de Varadero. Y en esto es muy fácil entroncar con la situación actual, porque si bien en Cuba la clase obrera y los sectores populares se han lanzado al campo de batalla en lucha contra el imperialismo, se lanzaron ya en su día y siguen estando en lucha contra el imperialismo, en este país estamos viendo que pasa exactamente lo mismo, pero en una situación histórica muy diferente, ¿no? Que la clase obrera y los sectores populares en España también se han lanzado al campo de batalla, se han lanzado a la lucha, y como todo ejército necesitan de un destacamento de vanguardia, y ese destacamento tiene que ser el Partido Comunista. Es decir, un partido que sea capaz de dirigir toda la lucha que está llevando a cabo el pueblo trabajador español, como lo fue en Cuba, que sea capaz de dirigirla hacia la conquista y hacia el fin de la barbarie, ¿no? Porque si hemos visto como antes, en un país unido por un bloqueo económico, que yo creo que incluso decir bloqueo económico es
disminuir la gravedad de lo que es esto. Yo llamaría guerra económica, porque es realmente lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? En un país que está en guerra económica, a pesar de ello, tiene uno de los modelos educativos más prósperos de todo el mundo y una sanidad de todos, de calidad y gratuita, ¿no? En España, sin embargo, vemos cómo la educación en la actualidad se convierte en un campo de cultivo para que los capitalistas puedan parar el descenso de la tasa de ganancia. Es decir, la educación se convierte en este país en pura mercancía para que los capitalistas puedan básicamente ganar dinero, ¿no? Ayer mismo, de hecho, antes de ayer fue la huelga estudiantil, ¿verdad? Antes de ayer fue la huelga estudiantil. Antes de ayer una huelga estudiantil. De hecho, hay varios compañeros que estuvieron conmigo en los piquetes de los institutos de aquí y otros que estuvieron en las manifestaciones de la universidad. Es decir, miles de estudiantes que salieron a la calle y lucharon por pedir algo tan básico como una educación digna, ¿no? Y yo creo que esta imagen contrasta muchísimo, contrasta y muestra la superioridad del modelo socialista, la superioridad del modelo cubano, lo cual no responde a la pregunta de cómo se sitúa ante el capitalismo y cómo nos situamos nosotros ante el socialismo. Mientras en Cuba lo último que se toca es la sanidad y la educación, el trabajo y la vivienda, en España el capital financiero, con su ejecutor, el señor Wert, saca la ley 11, ¿no? Que es la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Buenas tardes. Bueno, que muestra cómo el anterior modelo educativo se ha convertido en una lacra ya para ellos, y trata, a través de las reválidas o la alternativa a la ESO mediante la FP, condensar un grueso del alumnado para enviarlo a la especialización más mísera laboral y a la pauperización de su fuerza de trabajo. La LOMCE, voy a explicar un poco, crea centros de diferentes niveles, agudizando las diferencias de clases dentro de la educación y rebajando la calidad educativa. La LOMCE es la segregación del estudiantado y la elitización de la enseñanza, alejando a los estudiantes de extracción obrera y popular de los estudios superiores y limitando estos para los hijos de las familias adineradas, es decir, para los hijos de los mismos que nos han metido en esto, ¿no? Voy a decir algunas de las medidas de la LOMCE para que veáis hasta qué nivel llega esto, ¿no? Es decir, el Consejo Escolar queda reducido en órgano consultivo, se incluyen numerosas pruebas de reválida a lo largo de la carrera escolar. Si no se superan las pruebas de final de secundaria y bachillerato, no se obtendrán los respectivos títulos. Se crean dos modalidades de cuarto de la ESO, la académica, orientada al bachillerato, y la aplicada, orientada a la formación profesional media, la que los hijos de los trabajadores estaremos obligados a coger porque no podremos pagarnos una titulación universitaria, ¿no? Los centros concertados podrán dividir a sus alumnos por sexo. Las lenguas cooficiales se impartirán como contenido no común, lo que la relega a un carácter optativo. Se constituyen agentes de calificación y se implementan criterios de calidad, que no es más que otra forma de decir hacer negocio con la educación. Y se cambia el programa de garantía social por un curso de 2 años conocido como formación profesional básica, que será preferentemente privada o concertada. Y luego, en la universidad, además, mientras tanto, se reduce las posibilidades a que los hijos de la clase obrera y los sectores populares usemos estos estudios superiores, pues continuamente se están subiendo las tasas, privatizando las facultades y reduciendo la oferta de estudios. Es decir, vemos cómo en este país el Estado español ha pasado a una ofensiva abierta contra la clase obrera y los sectores populares, y en este estado de excepción que tenemos que soportar los revolucionarios de este país, se han producido multitud de detenciones y de agresiones brutales en cada una de las protestas, ¿no? Es decir, hablo de esto porque este es el contraste entre dos modelos antagónicos, ¿no? Este es el contraste entre el modelo capitalista que sufrimos en este país y al cual hay que destruir, y el socialista que tienen en Cuba, ¿no? Dos modelos que se diferencian en que, mientras el primero, el capitalista, ha abierto una guerra cuyo principal material son las armas y las instituciones represivas, el segundo, que también está en guerra contra el imperialismo, tiene su principal material en el hombre. Así pues, solo queda decir que las reformas que se están llevando a cabo, y que ahora nos explicará mi compañera, no hagan sino mantener este modelo tan maravilloso que podemos decir que es la revolución cubana. Y ya está. Muchas gracias.